Seguimos al ritmo de la mañana. 10 de la mañana con 5 minutos y continuamos con más información en Conexión Matutina y justamente ya vamos ingresando con nuestra siguiente entrevista en donde vamos a hablar de un tema que preocupa mucho en lo que es el accionar de los bolivianos y justamente es el tema de los bloqueos, los conflictos, porque recordemos que en un inicio se mencionaba que todo lo que pasaba en torno a las protestas era una protesta pacífica. Poco a poco esto fue escalando de forma más verbal, mejor dicho, agresiva, empezaron a atacar a personas que no tenían nada que ver con los conflictos, también hacia periodistas, la agresión que sufrió lamentablemente un oficial de policía en inmediaciones del teleférico en donde fue agredido de forma violenta, lamentablemente perdió un ojo, pero también así el pedido de algunos sectores sociales de parte de la población en donde piden que se pueda declarar lo que es un estado de excepción, e incluso habían comentarios en donde se mencionaba y se pedía que se pueda de una vez meter bala para que aquellas personas que estuvieran bloqueando y se pueda de una vez acabar con todo esto. Es como decir, responder violencia con más violencia. Pero para comprender en dónde estamos cayendo tal vez como sociedad, dónde están los valores de la población boliviana, ya nos encontramos con el licenciado Julio Aliaga Lairana. Él es sociólogo político. Licenciado, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Licenciado, ¿qué se puede analizar en todo lo que está pasando, este confrontamiento que existe ahora entre bolivianos? Bueno, estamos en un momento donde elementos como, por ejemplo, un viejo racismo atávico de uno y otro lado, ¿no? Se ha ebullido, ha salido a flote, y eso hace que, claro, los bolivianos podamos estar viviendo un momento en que no podemos entendernos, en que no tenemos la capacidad de ponernos en el sitio del otro, de poder comprender lo que el otro está exigiendo, lo que el otro está pidiendo y lo que el otro quiere decir en medio de la protesta. Y entonces, claro, cuando eso no existe porque hay un bloqueo, ya le digo, de un viejo racismo o un regionalismo o estas otras tendencias, estos otros clivajes en nuestra sociedad, las contradicciones campo-ciudad. Entonces, los citadinos hablamos mal de los campesinos de los citadinos, los cambas de los collas de los cambas, los mestizos de los indios de los mestizos. Con ese tipo de problemas es muy difícil pensar la posibilidad de un entendimiento sincero, claro y de frente. Eso es lo que estamos viviendo hoy, desgraciadamente. Esto se debe a muchas razones, son razones antiguas, son heridas profundas que tiene nuestra sociedad, desde las unas que vienen desde el tiempo de la colonia, las otras que vienen desde la época de la Revolución del 52, cuando se instauró el Estado moderno como es el que existe en Bolivia, y las otras que son nuevas, pues, que son fruto de 20 años de haber exacerbado racismos y de seguir exacerbándolos en un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Licenciado, y mire, como le estaba mencionando Roy al introducirnos esta entrevista, son muchos hechos los que han pasado en las últimas semanas que han llamado la atención, creo que de toda la población, temas de violencia, actos de vandalismo, algunos saqueos. ¿Usted cree que todos estos hechos ahora ya se están normalizando cuando antes los hubiéramos rechazado? No, yo no creo que se vayan a normalizar, y la población los está viendo con angustia y con preocupación, lo que no da un campo para que se normalicen estas cosas. Pero lo que sí hay que decir y hay que pedir es que ambos bandos, y sobre todo el bando gubernamental que tiene bajo su responsabilidad el construir espacios de convivencia y de funcionamiento de las instituciones y de las reglas, hagan lo que tienen que hacer para que esto pueda encontrar una salida y una solución. Porque bueno, hasta el momento, licenciado, podemos interpretar que ya no hay un bando bueno y un bando malo en torno, si hablamos en el tema de valores, en el tema de la deshumanización, porque a ver, hay un grupo que como tal habla sobre tumbar un gobierno, habla de ese odio que existe, ¿no? Para algunas personas, ¿no? Algunos sectores de la población, y como mencionaba el tema de los citadinos, ¿no? El tema de la ciudad, obviamente sí se ve que ellos, más allá de hablar, han actuado de forma violenta, pero este otro grupo que, bueno, no actúa de momento de forma violenta, no actúan con esos hechos, pero piden que de una vez se pueda acabar con esto, con violencia, con más violencia, ¿no? Prácticamente hay ese odio, convocan a personas para que se puedan movilizar, ir a desbloquear. ¿Qué pasa con el tema de la educación, con el tema de las formaciones?
ese es un tema de fondo, pero antes de entrar a eso, lo que decías antes, es verdad, hay un grupo en el país que con un pedido maximalista, un pedido que no se puede cumplir, que no está ni en la ley ni en las normas ni en los acuerdos con los que convivimos los bolivianos. Esto de la renuncia del presidente ha sido un pedido maximalista imposible de cumplir y que, claro, pone el problema en un límite en que no se puede arreglar. Pero al otro lado también esta visión donde todos son unos criminales, unos vándalos, y no es verdad, no todos son miles de personas que están metidas en este lío de los bloqueos y cada una viene con su propia expresión y con su propia demanda y claro, una vez que se incorpora en estos procesos, de repente la bronca, la rabia, la movilización hacen que todas confluyan en este pedido maximalista exagerado que está poniendo a la sociedad, a nuestra sociedad, en una situación muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Bueno, ese es otro tema. Yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, yo ya soy un hombre mayor, vengo hace años repitiendo ahí donde puedo decirlo, que Bolivia necesita una política de Estado para la escucha, el aprendizaje del diálogo y la mirada y el convencimiento de que tenemos que caminar hacia una reconciliación nacional y social. Y ese no es un proceso que se dice, que se firma, que se decreta. Esos son procesos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, con el diálogo de las dirigencias y de los representantes de largo alcance. Son políticas, otros países lo han hecho. Sudáfrica, Ruanda, Irlanda, Colombia, Chile, para que está aquí al lado. Unos con más éxito, otros con menos, pero esos son países que han avanzado en esa dirección para reconciliar a sus sociedades de heridas profundas. Los bolivianos no somos marcianos, los bolivianos vivimos en el mundo y somos iguales que los otros. Nosotros también tenemos y podemos intentarlo. Yo creo que el gran desafío para este gobierno o para futuros gobiernos que se tiene que hacer es encontrar un camino que permita sentarnos, reconocernos, respetarnos, poder conversar y encontrar soluciones compartidas. Sin embargo, licenciado, vemos que en la realidad, específicamente en La Paz incluso, vemos que la manera más habitual de resolver los conflictos es con marchas, con bloqueos. Lo veíamos antes en el centro paceño y ahora también en las últimas semanas hemos visto todo lo que está pasando y son muchos niños, son muchos adolescentes los que tienen que pasar por esos puntos de bloqueo, los que tienen que ver todas estas noticias de forma diaria. ¿Cómo cree que esto va a afectar a las nuevas generaciones? No, pues las nuevas generaciones están aprendiendo lo que hemos aprendido las viejas generaciones. Los bolivianos, sobre todo el mundo andino y el mundo aymara, protestamos bloqueando. Esa no es una novedad. Hace 200 años, hace 300 años que esto funciona así. Y cuando salimos a protestar lo que hacemos es bloquear la esquina de nuestra calle y esto ya se ha generalizado en el país. Hemos visto también hace unos años en Santa Cruz lo mismo porque Santa Cruz está llena de collas y esas tradiciones, esas formas de actuar se transmiten pues de padres a hijos. Desgraciadamente los y las bolivianas no tenemos mecanismos institucionales que nos hayan enseñado de una buena manera que personas diferentes podemos sentarnos juntos y podemos hablar de frente, reconocer al otro y saber que el otro en parte de lo que pide tiene razón. Y yo en parte de lo que pido tengo razón también. Y el gobierno en parte de lo que tiene que hacer, que es gobernar y encontrar soluciones, tiene también razón. ¿Cómo se encuentran los países democráticos que han logrado instituciones sólidas, instituciones serias? Son países donde la educación ha logrado formar este tipo de personas, más de derechas, más de izquierdas, más como cada quien piense y con los intereses que cada quien tenga. Ojalá podamos hacerlos. No es este el momento, hoy día nos estamos chasqueando que es
una barbaridad, pero una vez solucionado este tema yo creo que habrá que enfrentar un asunto tan profundo como este. Porque como usted decía, licenciado, porque esto no es algo recientemente, ¿no? Ya se ha visto durante años, es prácticamente el tema del bloqueo es histórico en nuestro país. Mira, un comentario que le quiero transmitir, que una vez escuché hablando con algunos conocidos, es que decía, por ejemplo, esta clase de situaciones de bloqueos, ataques, ¿no? No pasan, por ejemplo, en aquellos países de primer mundo, pero acá sí pasa. Y creo que, me imagino que en esta ocasión vuelve a jugar nuevamente la educación un papel muy importante. Sí, pero no es solamente la educación. Es la educación que viene de la familia y de la escuela, incorpora en la gente valores que uno aprende a respetar como formas de una buena vida. Entonces, eso es, así funciona, pero también son muy importantes las instituciones que funcionan, instituciones que tienen capacidad de resolver problemas. Cuando no hay esas instituciones, cuando, como lo que está pasando ahora, por ejemplo, los partidos políticos, cuando tenemos una sociedad como la nuestra donde no hay partidos políticos, porque se han anulado, han desaparecido, ¿no? De donde ya no están enraigados, ¿cómo se transmiten las demandas de la población hacia el poder para que el poder tome decisiones y logre responder a esas demandas? Cuando no hay partidos políticos, nos pasa como está pasando ahora con el gobierno de nuestro amigo Rodrigo Paz Pereira, donde no hay con quién gobernar. O sea, para ponerles un ejemplo, si yo soy una persona que ha hecho campaña por el que ha ganado y vivo en Guayaramerín y quiero ser, porque he hecho campaña y lo considero justo, portero de la escuela en Guayaramerín, yo voy a mi partido, le muestro las fotos, digo, miren, yo he hecho campaña, hemos ganado, yo merezco ser portero, tengo la capacidad. Entonces el partido lleva esa demanda, se procesa en algún lugar y esa demanda vuelve y me nombran portero de Guayaramerín. Hoy día, ¿cómo funciona eso si no hay partidos? Todo el mundo quiere la pega, quiere responder al esfuerzo que ha hecho, dice yo me merezco esto. No, cuando él ha hecho campaña, ha dicho que va a cumplir esta cosa. ¿Cómo proceso eso si no hay partido? Entonces, no es solamente la educación, porque esto puede terminar, como en muchos casos, resolviéndose entre grupos de amigos, ¿no es cierto? Que como no hay el partido, no hay la institución que hace al poder. Esa es una de las cosas que los bolivianos y las bolivianas tenemos que solucionar. Ojalá que pasado este chasqueo y que terminado tanto lío, podamos encontrar caminos que vuelvan a reconstituir estas instituciones sin las cuales la democracia no puede funcionar. Desde luego, licenciado. Y mire, también algunas personas comentaban, ¿no?, sobre la situación que están viviendo. Todos lo estamos enfrentando de manera diferente. Hay algunas personas que se están viendo más afectadas y otras que quizá no están sintiendo la crisis tanto como otras. Hemos visto algunas personas, por ejemplo, que decían, no me alcanza ya para poder comprar alimentos, estoy comiendo arroz y estoy comiendo una vez al día, tenemos hambre, no sabemos cómo alimentar a nuestros hijos. Y también existen algunos que reaccionan sin empatía, algunos que más bien les dicen, bueno, pero tú has votado por este gobierno, bueno, pero tú tienes la culpa, bueno, pero es que tú seguramente apoyas estas medidas, bueno, pero es que tú. Y seguramente, bueno, los valores se están perdiendo, la empatía también. ¿Qué medidas urgentes se pueden tomar para reconstruir todos esos valores que se están perdiendo? Mira, yo creo que hay una medida política que el gobierno tiene que tomar una vez que pase este momento. Y es que tiene que reconstituir una mayoría política parlamentaria que pueda apoyar su gestión, porque ahorita el gobierno está en una situación que tiene, cada medida que tiene que tomar, tiene que ir a pedir el favor de don Samuel Doria Medina, don Tuto Quiroga, ¿cómo se llama el alcalde de Cochabamba? Don Manfred Reyes Villa, que tiene... Yo creo que el presidente tiene que sentarse con ellos y hacer lo que Samuel Doria Medina durante 5 meses le ha pedido. Hagan pues una coalición, repártanse el poder de una buena manera. Así funciona la política en democracia en cualquier parte del mundo. La democracia esta es la torta que tengo, cada quien qué pedazo tiene. Si yo quiero yo nomás solito, mis amiguitos, no querer y comerme toda la torta, la cosa no funciona.
Lo que tiene que hacer el gobierno con relación a la institucionalidad política es sentarse y repartir la torta de una buena manera entre la gente que está en el Parlamento y la gente que está en las calles, que también quiere su pedazo de torta. Y para que esto funcione es a cada quien su pedazo de torta. Esa es una de las cosas que tiene que hacer. Y la otra cosa que tiene que hacer más a largo plazo es decirle al país dónde quieres llevarnos. Porque tú a una sociedad le puedes pedir sacrificio, le puedes decir, oye, aguántate esto, porque si tú te aguantas esto, vamos a llegar allá. Ese es nuestro objetivo, ahí todos nos vamos a sentir mejor. Pero si tú no señalas ese camino, si tú solo pides sacrificio y dices, no, aguanta la gasolina basura, aguanta que no hay apoyo, aguanta que no hay... Y tú dices, ¿y para qué voy a aguantar? Y si no le dices para qué, y yo creo que esa es una cosa que hay que reclamarle al presidente y al gobierno actual, nos tiene que decir a dónde quiere llevarnos. Y si nos convence, pues sacrificio y todo lo vamos a apoyar. Claro. Y también así hablando del gobierno, a ver, se menciona mucho el tema del estado de excepción últimamente, ¿no? De momento el gobierno no ha emitido un comunicado oficial en donde tengan ese ánimo de aplicar esto, pero a ver, usted, licenciado, desde su experiencia como sociólogo político, ¿cree que es una medida adecuada, es una medida acertada poder aplicar el estado de excepción? Bueno, el estado de excepción, que lo hay en cualquier país democrático del mundo, es un mecanismo que permite poner orden cuando las cosas se le están yendo de las manos al gobierno. Y el deber de cualquier gobierno es controlar la paz social, mantener orden en un país, y para eso tiene varios mecanismos. Uno de ellos es el estado de excepción. Si se requiere un estado de excepción, tiene que aplicarlo, ¿no? Ahora, el problema es que es fácil decir estado de excepción. Pero ¿y cómo se aplica eso? Hay que decirle a los militares, a ver, salgan, no, y no con palitos, con fusiles, tienen que salir con ametralladoras, ¿no es cierto? Ese es el estado de excepción. Y si los militares no quieren salir, si los militares miran y les dicen, pero a los militares que salieron con el Goni están presos, los que salieron con Yanine están presos, vamos a estar presos nosotros también. Esos son problemas muy profundos que Bolivia te dio. Yo, por ejemplo, le critico al gobierno actual, a Rodrigo Paz, que el día que tomó posesión de gobierno o al día siguiente no haya dictado una amnistía a todos estos militares. No en la prevención, no en el sentido de que esto sea justo o que no sea justo, que los militares tengan o no tengan razón. Los militares tienen que obedecer la orden del Ejecutivo, pero si la obedecen y después tienen un castigo, eso hace que las fuerzas represivas legítimas de cualquier Estado tengan miedo, pues, de cumplir las órdenes que se les da. Entonces, hoy día el presidente y quienes están alrededor de él deben estar pensando, este estado de excepción sí, pero ¿y podemos? Son 160 puntos de bloqueo. ¿Podemos salir a levantar 160 puntos de bloqueo? Tenemos las tanquetas, las gasolinas, los soldados, la cosa. No es fácil. O sea, estado de excepción sí, es un mecanismo válido, legítimo, tal. Pero hay que ver si se puede, ¿no? Licenciado, ¿y existiría otra alternativa o quizá podríamos seguir el ejemplo de otros países para la resolución de conflictos? Hombre, si tienes al frente un grupo de gente que no quiere hablar y dice lo único que quiero es que renuncies, ahí no hay mecanismo posible. Ese es el pedido de la gente de la COVID, de estos grupos, es un pedido maximalista, exagerado, que no se puede cumplir a menos de que ellos, no sé, se entren a la ciudad de La Paz, tomen el Palacio de Gobierno, se suban al piso 23 y digan nosotros somos el gobierno. Eso no va a pasar. Muy bien, a ver, licenciado, ya para ir finalizando la entrevista, a ver, ¿qué mensaje tal vez podría brindar a la población que nos está viendo y escuchando también en el tema de reconstruir los valores, tal vez no caer en ese odio colectivo? Bueno, yo que soy de la generación que se reivindica como una generación que ha construido la democracia en el país, porque cuando yo tenía la edad de ustedes, nuestro problema eran los militares, ¿no? Y teníamos que construir la democracia y lo logramos. Y lo logramos sobre la base
de valorar y pelear por la libertad, por la autonomía, por la capacidad de decisión de cada uno de nosotros, porque los conflictos que hay en la sociedad, que todas las sociedades tienen sus conflictos, se resuelvan en las urnas, en el diálogo, en el voto. Esos valores yo creo que hay que seguirlos cultivando porque Bolivia y toda sociedad necesita de ellos para salir adelante. Por supuesto que sí, licenciado. Vivamos este momento, arreglémoslo, sé lo muy difícil que debe ser para la gente que está en ello. Desde luego que sí, licenciado. Bueno, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta entrevista, realmente muy enriquecedora y por supuesto un gran mensaje que hay que dejar a toda la población que actualmente sigue enfrentándose a todos estos conflictos. Estamos viendo tiempos difíciles, pero esperemos que, como usted lo decía, podamos recuperar esos valores y resolver todo por una vía pacífica. Así que, licenciado, le agradecemos mucho por esta entrevista y esperamos tenerlo próximamente. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos conversando con el licenciado Julio Aliaga Lairana, él es sociólogo político que justamente nos está hablando sobre el tema de los valores en la población y también así la deshumanización que estaría incurriendo en torno a lo que ocurre en el tema de los bloqueos y los conflictos. A ver, son las 10 de la mañana con 25 minutos, pero no se despegue justamente de Televisión Universitaria, que vamos a continuar con más de Conexión Matutina justamente en Radio Universitaria San Andrés y justamente ya vamos ingresando con nuestra próxima entrevista, así que no se lo pierda. Exactamente, así que sintonícenos por la 97.6 FM, que ahí continuamos con Conexión Matutina y nosotros los dejamos con Televisión Universitaria.